Mi nombre es Ramón Villaseñor. Tengo 63 años y nunca imaginé que mi propio hijo, Emilio, me rompería la nariz en la mesa del comedor cuando le anuncié que vendería el rancho que construí con mi difunta esposa durante 40 años. Les cuento esto porque necesito que entiendan cómo un padre llega a enfrentarse a su propio hijo, cómo el amor se transforma en desconfianza y por qué tuve que tomar las decisiones más difíciles de mi vida para proteger lo que realmente importa. Pero antes de seguir, por favor escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Así podré saber hasta dónde está llegando mi historia. El rancho Las Acacias es mi vida entera. Cada mañana salgo a revisar los cultivos y a dar órdenes a los peones como lo he hecho siempre. La rutina me mantiene cuerdo desde que Lucía, mi esposa, falleció hace 5 años. Esta mañana no es diferente. Tomo mi sombrero del perchero junto a la puerta principal y salgo mientras reviso mentalmente las tareas pendientes. El rancho necesita mantenimiento constante, y aunque ya no tengo la fuerza de antes, me niego a dejar que se deteriore. «Buenos días, don Ramón», me saluda Toño, el capataz que lleva conmigo más de 15 años. «Buenos días. ¿Ya revisaste el riego en la parcela sur?» «Sí, patrón. Todo en orden. Pero tenemos un problema con la bomba de agua». Mientras discutimos los detalles técnicos, mi celular vibra en el bolsillo. La pantalla muestra el nombre de mi hijo, Emilio otra vez. 3 llamadas en 2 días después de meses sin contacto solo pueden significar una cosa: necesita dinero. «Necesito revisar esto, Toño. Nos vemos en un rato en el almacén». Me alejo unos pasos y contesto la llamada con un nudo en el estómago. La voz de Emilio suena falsamente alegre, como siempre que quiere algo. «Papá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». «Estoy trabajando, hijo. ¿Qué necesitas?» Un silencio breve y luego la risa forzada que conozco tan bien. «Siempre tan directo, viejo. Mariela y yo queremos invitarte a cenar mañana. Hace mucho que no nos vemos». Mariela, mi nuera, la mujer que transformó a mi hijo de un joven responsable a un extraño que solo aparece cuando necesita dinero. Desde que se casó con ella hace 8 años, Emilio se distanció de todo, incluso de sus propios hijos, Miguel y Jimena, que ahora viven con su madre en Guadalajara. ¿Cenar? ¿Por qué de repente quieren verme? ¿Un hijo no puede invitar a su padre a cenar sin que haya un motivo oculto?, responde con tono ofendido que no me convence. «Claro que puede, pero tú no lo has hecho en más de 1 año». Otro silencio. Casi puedo verlo consultando con Mariela qué decir. «Tenemos una propuesta de negocios para ti, papá. Algo que nos beneficiará a todos. Lo sabía. Siempre hay un ángulo, un plan, una manera de conseguir más dinero. Los préstamos que nunca devuelven, las emergencias que siempre requieren mi ayuda financiera. Ya he perdido la cuenta de cuánto les he dado en los últimos años». «Está bien», acepto finalmente. «¿En su casa o en un restaurante?» «En nuestra casa, a las 7. Mariela preparará algo especial». Termino la llamada y contemplo el rancho extendiéndose ante mis ojos. Este lugar que construimos Lucía y yo, palmo a palmo, con el sudor de nuestras frentes. El lugar donde criamos a nuestro único hijo, donde planeábamos envejecer juntos antes de que el cáncer se la llevara demasiado pronto. Y ahora es el único lugar donde todavía siento su presencia. Lo que Emilio no sabe es que ya tomé una decisión sobre el rancho. Una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, me presento en casa de Emilio y Mariela a las 7 en punto. Viven en una casa ostentosa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Una casa que no pueden pagar con sus ingresos, pero que mantienen gracias a mis préstamos y a negocios que prefiero no conocer en detalle. Toco el timbre y espero, con un sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Emilio abre la puerta con una sonrisa que no llega a sus ojos. A sus 38 años, mi hijo se parece cada vez menos al joven idealista que fue. Ahora viste ropa cara, usa un reloj que cuesta más que un automóvil, y su mirada tiene esa dureza que nunca tuve. «Papá, qué gusto verte», dice mientras me da un abrazo superficial. Entro a la casa y enseguida noto el despliegue. Velas, una mesa perfectamente puesta, música suave. Todo montado para convencerme de algo. Mariela aparece desde la cocina, elegante como siempre, con esa sonrisa calculadora que nunca me ha engañado. «Don Ramón, qué alegría tenerlo en nuestra casa».
dice mientras se acerca a darme un beso en la mejilla que apenas rozo. La cena transcurre con conversación superficial. Preguntan por el rancho con falso interés, hablan de sus vacaciones en Europa, de las fiestas a las que asisten. Ni una palabra sobre Miguel y Jimena, sus hijos abandonados. Me muerdo la lengua cuando quiero preguntar si saben que Miguel está por graduarse de preparatoria con honores, o que Jimena ganó un concurso regional de piano. Lo sé porque mantengo contacto con ellos a escondidas de Emilio. Finalmente, cuando Mariela sirve el postre, llegan al verdadero motivo de la invitación. «Papá», comienza Emilio, intercambiando una mirada cómplice con Mariela. «Hemos estado pensando mucho en ti y en el rancho». ¿Ah, sí?, respondo, probando apenas el postre demasiado dulce. «Sí, ya no estás en edad de seguir trabajando tan duro. El rancho es demasiada responsabilidad para un hombre solo. He manejado el rancho toda mi vida, Emilio, y tengo a Toño y a los demás trabajadores». «Precisamente», interviene Mariela, «es mucho estrés, mucha preocupación. Pensamos que quizás sea momento de considerar venderlo. Así que ahí está. Por fin muestran sus cartas». «¿Venderlo?», pregunto fingiendo sorpresa. «Sí», continúa Emilio animándose. «Las tierras han aumentado mucho de valor. Hay desarrolladores interesados en esa zona. Podrías obtener una fortuna, papá, suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. ¿Y qué haría yo sin el rancho? Podrías mudarte a la ciudad», sugiere Mariela. «Quizás a un departamento cerca de nosotros. Sería más fácil para ti, sin todas esas responsabilidades». «Ya veo», digo lentamente. «¿Y ustedes qué ganan con esto?». La pregunta directa los desconcierta por un momento. Emilio recupera la compostura rápidamente. «Nada, papá. Solo queremos lo mejor para ti». «Emilio», lo miro directamente a los ojos. «En los últimos 5 años me has pedido prestado más de 2 millones de pesos que nunca has devuelto. No has visitado el rancho ni una sola vez desde el funeral de tu madre. Apenas me llamas, excepto cuando necesitas dinero. Así que pregunto de nuevo, ¿qué ganan ustedes con la venta del rancho?». El rostro de mi hijo se endurece. «Somos familia, papá. Pensamos que podríamos ayudarte a administrar el dinero de la venta, invertirlo adecuadamente. Mariela tiene contactos en bienes raíces y yo conozco gente en el banco que podría...». «¿Quieren el dinero?», lo interrumpo. «Eso es todo. No es justo que lo pongas así», exclama Mariela, abandonando su fachada amable. «Emilio es tu único hijo. Ese rancho será suyo eventualmente. ¿Por qué esperar a que estés muerto para aprovecharlo?». La crudeza de sus palabras me golpea, pero no me sorprende. Es exactamente lo que esperaba oír. «Tienes razón en algo, Mariela», digo mientras saco el sobre de mi chaqueta. No tiene sentido esperar. Les entrego el sobre y observo sus rostros mientras Emilio saca los documentos. Sus ojos se agrandan al ver el membrete del notario. «¿Qué es esto?», pregunta. «He decidido vender el rancho», anuncio con calma. «Estos son los documentos preliminares. La oferta final llegará la próxima semana». Sus rostros se iluminan instantáneamente. Mariela no puede ocultar una sonrisa triunfante. «Eso es maravilloso, papá», exclama Emilio. «¿Ves? Estábamos pensando lo mismo. Vamos a poder...». «Pero», lo interrumpo, «el dinero no será para ustedes». El silencio cae como una losa en la habitación. Emilio parpadea, confundido. «¿Qué quieres decir?». «El dinero de la venta irá a un fideicomiso para Miguel y Jimena. Para su educación, su futuro. Los hijos que abandonaste, Emilio. Mis nietos». La transformación en el rostro de mi hijo es instantánea. La máscara de hijo preocupado desaparece, reemplazada por una furia que nunca había visto. «No puedes hacer eso», grita, golpeando la mesa con el puño. «Es mi herencia, mi dinero». «No, hijo, es mi rancho, construido con el trabajo de tu madre y mío, y puedo disponer de él como considere mejor». Emilio se levanta de un salto, tirando la silla hacia atrás. «Siempre has sido así, controlador, manipulador, siempre creyendo saber qué es lo mejor para todos». «Emilio, cálmate», intento apaciguarlo. «No me digas que me calme». Su rostro está rojo de ira. «¿Sabes cuánto tiempo hemos esperado? ¿Cuánto hemos planeado? ¿Y ahora vas a regalárselo todo a esos mocosos que ni siquiera te visitan?». «Son tus hijos, Emilio», le recuerdo.
y me visitan más de lo que tú lo haces. Eso fue demasiado para él. Lo veo venir hacia mí, pero no reacciono a tiempo. Su puño conecta directamente con mi nariz. Siento el crujido del cartílago, el dolor agudo, y luego la tibieza de la sangre corriendo por mi rostro. Caigo hacia atrás, aturdido por el golpe y por la realidad de que mi propio hijo acaba de agredirme. Mariela no hace nada para detenerlo. Al contrario, la veo sonreír brevemente antes de componer un gesto de falsa preocupación. «¡Emilio! ¡Ya basta!», exclama, pero sin moverse de su lugar. Me levanto lentamente, sosteniendo mi nariz sangrante con una servilleta. El dolor físico es intenso, pero no se compara con el dolor de confirmar lo que ya sospechaba. Mi hijo ya no existe. Ha sido reemplazado por alguien a quien no reconozco. «Te arrepentirás de esto», me amenaza Emilio, todavía furioso. «No sabes con quién te estás metiendo. Ese rancho será nuestro, de una forma u otra». Recojo mi chaqueta y me dirijo hacia la puerta, manteniendo la dignidad a pesar de la sangre que mancha mi camisa. «Esta noche has mostrado quién eres realmente, hijo», digo antes de salir. «Y yo también tomaré decisiones en consecuencia». Mientras conduzco de regreso al rancho, con la nariz pulsando de dolor, comprendo que la situación es aún más grave de lo que pensaba. La amenaza de Emilio no fue un simple arrebato de ira, fue una promesa. Y las palabras de una forma u otra resuenan en mi cabeza como una advertencia. Lo que Emilio y Mariela no saben es que llevo meses preparándome para este momento. Las cámaras ya están instaladas en puntos estratégicos del rancho. Mi abogado, el licenciado Arturo Beltrán, tiene instrucciones precisas, y aunque mi corazón está roto por la traición de mi hijo, mi mente está más clara que nunca. La guerra ha comenzado, y no tengo intención de perderla. Esa noche no pude dormir. La nariz me pulsaba con cada latido del corazón, y el rostro deformado por la ira de mi hijo aparecía cada vez que cerraba los ojos. Al amanecer, me miré en el espejo del baño. La hinchazón había empeorado, y un moretón violáceo se extendía bajo ambos ojos. A mis 63 años, nunca imaginé que tendría que ocultarme de mi propio hijo. Llamé al licenciado Arturo Beltrán, apenas dieron las 8. Arturo ha sido mi abogado y amigo durante 3 décadas. Él redactó el testamento de Lucía, manejó todos nuestros asuntos legales, y es la única persona, además de Toño, en quien confío plenamente. «Don Ramón, ¿qué le pasó en la cara?», preguntó alarmado cuando entré a su despacho 2 horas después. «Mi hijo», respondí simplemente. Arturo dejó escapar un suspiro y me indicó que tomara asiento. Su oficina, en el centro histórico de la ciudad, es un remanso de calma con sus libreros de madera oscura y sus ventanas que dan a una pequeña plaza. «Le advertí que esto podía pasar», dijo mientras sacaba una carpeta de su escritorio. «Emilio y su esposa han estado haciendo averiguaciones sobre el rancho desde hace meses. Incluso contactaron a un tasador haciéndose pasar por usted». «Lo sé. El tasador me llamó para confirmar la cita». «¿Y ahora qué piensa hacer?», preguntó Arturo, inclinándose hacia adelante. «Esto ya no es solo un desacuerdo familiar, es agresión». Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado de mi rostro esa mañana, junto con una grabación de voz de la amenaza de Emilio. «Quiero poner una denuncia por agresión y una orden de restricción». Arturo asintió lentamente. «Es lo correcto, pero no será fácil. Es su hijo». «Ya no lo reconozco como tal», contesté con la voz quebrada por primera vez. «El hijo que criamos, Lucía y yo, murió cuando conoció a Mariela. Pasamos las siguientes 2 horas preparando la documentación. Mientras firmaba los papeles, le conté a Arturo sobre mi plan. Ya instalé las cámaras en el rancho, 8 en total, cubriendo todas las entradas y las áreas principales. ¿Cree que intentarán entrar?», preguntó Arturo. «Estoy seguro. Emilio tiene una copia de las llaves que nunca me devolvió. Y la amenaza fue clara. Conseguirán el rancho de una forma u otra. Entonces debemos estar preparados para cualquier cosa». Arturo hizo una pausa. «Don Ramón, hay algo que debo decirle. Hace una semana, un hombre vino a mi oficina preguntando por usted y por el rancho. Dijo ser un comprador interesado, pero algo en él no me dio confianza». «¿Cómo era?». «Bajo, fornido, con un bigote fino. Se presentó como Rogelio Maldonado. El nombre no me decía nada, pero el instinto me dijo que debía investigarlo». «Arturo, necesito un favor más. ¿Puede averiguar quién es ese hombre?». «Por supuesto. Tengo contactos en la fiscalía que pueden ayudarnos».
Salí del despacho de Arturo con la denuncia presentada y el trámite de la orden de restricción en proceso. Mi siguiente parada fue la farmacia para comprar analgésicos más fuertes para mi nariz y luego la tienda de electrónica, donde había adquirido las cámaras de seguridad. Necesitaba una más, y esta vez, una que pudiera llevar conmigo. ¿Algo discreto que pueda usar como solapa?, le pregunté al vendedor, un joven con aspecto de saber más de tecnología que la mayoría de la gente de mi edad. Tenemos esta. Me mostró un dispositivo del tamaño de un botón. Graba video y audio y transmite a su teléfono en tiempo real. La batería dura unas 6 horas. La compré sin pensarlo 2 veces, junto con un sistema de alarma adicional para el rancho. Cuando Lucía vivía, nunca nos preocupamos por la seguridad. Todos en la zona nos conocían y nos respetaban, pero ahora, con la amenaza de mi propio hijo cerniéndose sobre mí, no podía ser demasiado precavido. De regreso al rancho, me encontré con Toño esperándome en la entrada. Su rostro se transformó en una expresión de alarma al ver mis heridas. «Don Ramón, ¿qué le pasó?». Le conté brevemente lo sucedido, omitiendo los detalles más dolorosos. Toño apretó los puños con indignación. «Si ese muchacho viene por aquí, se las verá conmigo», afirmó con lealtad que me conmovió. «No, Toño, esto lo manejaré yo, pero necesito que estés atento. No dejes entrar a nadie cuando yo no esté. Especialmente a Emilio o a Mariela. Puede contar conmigo, patrón». Pasé el resto del día instalando la cámara adicional y configurando el sistema de alarma. Cada rincón vulnerable del rancho quedó cubierto. Al caer la tarde, recibí una llamada de Arturo. «Tengo información sobre Rogelio Maldonado», dijo sin preámbulos. «Lo conocen como el Chueco. Tiene antecedentes por fraude inmobiliario y estuvo involucrado en un caso de tentativa de homicidio hace 5 años, aunque los cargos fueron retirados por falta de pruebas». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Crees que Emilio lo contrató?». «Es posible. Según mis fuentes, se dedica a resolver problemas para gente con dinero. A veces esos problemas involucran propiedades o personas». La implicación era clara y aterradora. Mi propio hijo podría estar planeando algo más que quitarme el rancho. «Gracias, Arturo. Mantendré los ojos abiertos. Don Ramón, ¿por qué no se queda en la ciudad unos días? Al menos hasta que tengamos la orden de restricción». «No, Arturo. No voy a abandonar el rancho. Si lo hago, es posible que nunca pueda recuperarlo». Tras colgar, revisé nuevamente todas las cámaras y me aseguré de que funcionaran correctamente. La aplicación en mi teléfono me permitía ver cada una de ellas en tiempo real. Satisfecho con los preparativos, me senté en el porche con una taza de café, contemplando la tierra que tanto amaba y que había provocado tanta codicia. Los siguientes 3 días transcurrieron sin incidentes. El viernes por la mañana, decidí ir al pueblo a hacer las compras semanales. Antes de salir, activé todas las alarmas y comprobé que las cámaras transmitieran correctamente a mi teléfono. Había desarrollado una rutina. Los viernes, de 10 a 12, iba al mercado y a la farmacia. Era predecible, y eso podría ser una ventaja si alguien estaba vigilando mis movimientos. Estaba en la fila de la caja del supermercado cuando mi teléfono vibró. Era una alerta de movimiento de una de las cámaras. Con el corazón acelerado, abrí la aplicación. Lo que vi confirmó mis peores sospechas. Emilio y Mariela entraban por la puerta trasera del rancho, seguidos por un hombre bajo y fornido que reconocí por la descripción de Arturo. Rogelio, el Chueco Maldonado. Abandoné mi carrito en la fila y salí corriendo hacia mi camioneta. En el camino, marqué el número de Arturo. «Están en el rancho», dije apenas contestó. «Emilio, Mariela y el tal Maldonado». Las cámaras los captaron entrando por la puerta trasera. «Voy para allá», respondió Arturo. «No entre solo, don Ramón. Espéreme en la entrada principal. Llegaré en 20 minutos». Pero no podía esperar. Este era mi hogar, mi tierra. Y si Emilio y sus cómplices estaban allí para hacer algún daño, necesitaba impedirlo. Sin embargo, no era tonto. En lugar de entrar directamente, estacioné la camioneta a unos 100 metros de la entrada principal y me acerqué a pie, moviéndome entre los árboles que bordeaban el camino. Desde mi posición, podía ver la camioneta de Emilio estacionada junto a la casa. Otro vehículo que no reconocí, probablemente de Maldonado, estaba junto a ella. Con el teléfono en mano, seguí monitoreando las cámaras.
Los tres se movían por la casa como si les perteneciera. Mariela abría cajones y revisaba papeles en mi escritorio. Emilio y Maldonado hablaban en la sala, señalando hacia diferentes partes de la estructura. Activé la función de grabación de audio. Aunque no podía oír todo claramente, capté fragmentos de la conversación. «Tiene que parecer un accidente», decía Maldonado. «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntaba Emilio. «He hecho esto antes. A su edad, nadie cuestiona una caída o un ataque al corazón». Un sudor frío recorrió mi espalda. No estaban solo planeando quedarse con el rancho. Estaban planeando matarme. Seguí observando mientras Mariela sacaba fotos de mis documentos con su teléfono. Emilio y Maldonado salieron al patio trasero, donde el experto señaló la escalera exterior que llevaba al segundo piso, luego el pozo y finalmente el cobertizo de herramientas. Estaba evaluando accidentes potenciales. Mi mano tembló tanto que casi dejé caer el teléfono. La rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho, formando un nudo que apenas me dejaba respirar. ¿En qué se había convertido mi hijo? ¿Cómo podía conspirar para matar a su propio padre? Maldonado entró en el cobertizo y salió con una botella de herbicida. La mostró a Emilio, diciendo algo que no alcancé a oír. Mi hijo asintió con una expresión que jamás olvidaré. Calculadora, fría, casi satisfecha. En ese momento, vi llegar el auto de Arturo por el camino. Se detuvo junto a mi camioneta abandonada y bajó con expresión de alarma. Le hice señas desde mi escondite y se acercó agachado. «Están adentro», susurré, «y están planeando matarme. Tengo todo grabado». Arturo palideció. «Llamaré a la policía ahora mismo». «No», lo detuve. «Necesito más. Necesito que hablen claramente del plan, que quede todo grabado sin lugar a dudas». «Emilio tiene contactos. Podría salirse con la suya si no tenemos pruebas contundentes». «Es demasiado peligroso, don Ramón». «Tengo que hacerlo», insistí. «Por Lucía, por mis nietos. No puedo permitir que ese monstruo se salga con la suya». Arturo dudó un momento, pero finalmente asintió. «De acuerdo, pero tomaré precauciones». Sacó su teléfono y envió un mensaje. «Le acabo de escribir a mi hijo. Es agente judicial. Vendrá con refuerzos, pero tardarán al menos media hora». Mientras esperábamos, seguimos observando a través de las cámaras. Los tres invasores se reunieron nuevamente en la sala. Mariela sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «Encontré las cuentas bancarias», dijo lo suficientemente alto para que la cámara captara su voz. «Tiene más dinero del que pensábamos. Casi 3 millones de pesos repartidos en 4 cuentas diferentes». «¿Y el testamento?», preguntó Emilio. «No lo encontré. Debe tenerlo ese abogado suyo, Beltrán». «No importa», intervino Maldonado. «Cuando lo encontremos, podemos falsificar su firma. Tengo a alguien que se especializa en eso». Mi sangre hervía de indignación. No solo querían matarme, sino que planeaban falsificar documentos para quedarse con todo mi patrimonio. Emilio se paseaba nerviosamente por la sala. «¿Cuándo lo haremos?», preguntó. «Este fin de semana sería perfecto», respondió Maldonado. «Tiene su rutina de los sábados. Sale al campo temprano, revisa los linderos sur, siempre solo. Nadie lo encontraría hasta la tarde, cuando ese capataz suyo regresa». «¿Y si alguien sospecha?». La voz de Emilio temblaba ligeramente. A su edad, un resbalón, una caída al pozo, un golpe en la cabeza, son cosas que pasan. Maldonado hablaba con la frialdad de quien ha hecho esto antes. «Y para cuando lo encuentren, ya habremos cambiado las cerraduras y estaremos ocupándonos de los papeles». Mariela, quien hasta entonces había mantenido una expresión impasible, sonrió con satisfacción. «Finalmente tendremos lo que merecemos», dijo tomando la mano de mi hijo. «Este rancho debería haber sido nuestro desde hace años. No pude soportarlo más. A pesar de las advertencias de Arturo, salí de mi escondite y me dirigí hacia la casa. La ira me daba fuerzas que no sabía que tenía a mis 63 años. Arturo me siguió, sujetando su teléfono donde seguía la conversación con su hijo. Abrí la puerta principal de golpe. Los tres conspiradores se congelaron en sus lugares, con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y el horror. El rostro de Emilio palideció al verme, mientras Mariela dejaba escapar un grito ahogado. Maldonado, más experimentado, intentó mantener la compostura, pero su mano se dirigió instintivamente hacia su cintura,
donde probablemente llevaba un arma. Así que este es tu plan, hijo, dije con una calma que no sentía. Matarme y robarme todo lo que construí. Papá. No es lo que parece, balbuceó Emilio. ¿No? Avancé un paso mostrándoles mi teléfono donde se reproducía la grabación de su conversación. A su edad, un resbalón, una caída al pozo. ¿Eso no es exactamente lo que planeaban? Maldonado hizo un movimiento rápido, pero Arturo ya había entrado tras de mí. Yo no haría eso si fuera usted, señor Maldonado, dijo mi abogado con firmeza. La policía y los agentes judiciales están en camino. Y tienen una copia de todo lo que ustedes han dicho y hecho aquí hoy. La expresión de Mariela se transformó de miedo a furia. «¡Esto es una trampa!», exclamó. «¡Nos tendió una trampa!». «No, Mariela», respondí. «Solo dejé que ustedes mismos se expusieran». La codicia los cegó tanto que ni siquiera notaron las cámaras. Emilio parecía a punto de derrumbarse. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «¿Por qué, papá?», murmuró. «Si solo nos hubieras dado lo que pedimos». «¿Lo que pedían?». La incredulidad me invadió. ¿Te refieres al fruto del trabajo de toda mi vida? ¿A la tierra que tu madre y yo cultivamos con nuestras propias manos? ¿Al hogar donde te criamos? Usted no entiende, intervino Mariela con veneno en la voz. Necesitamos ese dinero. Tenemos deudas, compromisos. Deudas de juego. La interrumpí. Lo sé todo, Mariela. Sé que han hipotecado la casa 3 veces. Sé que deben a prestamistas peligrosos. Sé que falsificaste tu identidad para obtener créditos. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No esperaba que yo tuviera esa información. Maldonado, viendo que la situación se descontrolaba, intentó dirigirse hacia la puerta trasera. Arturo lo detuvo con un gesto. Las autoridades ya están rodeando la propiedad, señor Maldonado. No llegará muy lejos. Como confirmando sus palabras, escuchamos las sirenas aproximándose. Me acerqué a mi hijo, sintiendo un dolor que superaba con creces el de mi nariz rota. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Emilio? Que mientras planeabas matarme, yo estaba organizando fondos universitarios para Miguel y Jimena, para asegurarme de que tus hijos, esos que abandonaste, tuvieran un futuro. Por primera vez, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. No son mis hijos, murmuró. Mariela es mi familia ahora. Te equivocas, respondí con tristeza. La familia no se trata de interés o conveniencia. Se trata de amor y lealtad, algo que evidentemente nunca entendiste. Las patrullas se detuvieron frente a la casa. 4 oficiales entraron seguidos por un hombre joven que reconocí como el hijo de Arturo. Rápidamente tomaron control de la situación, esposando a los 3 conspiradores mientras les leían sus derechos. Mientras los sacaban, Emilio me miró una última vez. «Esto no se quedará así, papá», amenazó, aunque su voz carecía de la convicción anterior. «Tengo contactos. Saldré pronto». «Tal vez», respondí, «pero ya no tendrás nada a lo que volver». Cuando las patrullas se alejaron, me quedé solo con Arturo en la sala que había sido escenario de la traición más dolorosa de mi vida. «¿Está bien, don Ramón?», preguntó mi amigo con genuina preocupación. «No», admití, «pero lo estaré. Tengo mucho que hacer ahora». Y mientras el sol comenzaba a descender sobre el rancho, supe que aunque una parte de mi vida había terminado, otra comenzaba. Una en la que Miguel y Jimena, mis nietos olvidados, tendrían el lugar que merecían. Una en la que la justicia, no la codicia, prevalecería. Lo que no sabía entonces era que la batalla apenas comenzaba. 2 días después de la detención de Emilio, Mariela y el Chueco, me encuentro en el despacho del licenciado Beltrán, revisando el expediente que hemos preparado para el juez. Las grabaciones son contundentes. Mi propio hijo planeaba mi muerte para quedarse con el rancho. Cada vez que escucho su voz discutiendo fríamente los detalles de cómo hacerme desaparecer, siento que una parte de mí muere. «Don Ramón, ¿está seguro de querer continuar con esto?», pregunta Arturo, observándome con preocupación. «Estamos hablando de su hijo. Si presentamos estas pruebas, irá a prisión por muchos años». Levanto la mirada de los documentos y suspiro profundamente. ¿Qué alternativa tengo, Arturo? ¿Esperar a que lo intenten de nuevo? Ya demostraron que no se detendrán ante nada. Podríamos llegar a un acuerdo. Retirar los cargos más graves a cambio de que se mantengan alejados de usted y del rancho. Niego con la cabeza.
La ingenuidad de Arturo me sorprende. A pesar de ser un abogado experimentado, sigue creyendo en segundas oportunidades. Conoces a Mariela tan bien como yo. Es una manipuladora. Y Emilio... Mi voz se quiebra brevemente. Mi hijo ya no existe. Ese hombre es un extraño que lleva su nombre y su rostro. Arturo asiente, comprendiendo la dolorosa verdad en mis palabras. Hay algo más que debes saber, dice sacando una carpeta de su escritorio. La investigación sobre Mariela reveló información preocupante. Ha estado utilizando múltiples identidades. Tiene antecedentes por fraude en Monterrey, bajo el nombre de Claudia Montero, y hay una orden de arresto pendiente en Tijuana por estafa inmobiliaria. Esta revelación no me sorprende tanto como debería. Siempre supe que había algo falso en ella, aunque nunca imaginé hasta qué punto. ¿Emilio lo sabía? Es difícil creer que no. Las transferencias bancarias muestran que han estado moviendo dinero a cuentas en Panamá. Dinero que, por cierto, coincide aproximadamente con los préstamos que usted les ha dado en los últimos años. Cierro los ojos un momento, absorbiendo el golpe. No solo mi hijo planeaba matarme, sino que había sido cómplice de fraudes y estafas durante años. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Qué hay de mis nietos? Pregunto, cambiando de tema. ¿Has podido contactar con ellos? El rostro de Arturo se suaviza. Sí. Hablé con la madre, Gabriela. Están bien. Miguel está por graduarse de la preparatoria y Jimena sigue con sus clases de piano. Necesito verlos, digo con repentina urgencia. Son lo único que me queda de familia. Puedo arreglarlo. Gabriela estuvo de acuerdo en traerlos este fin de semana. Están en Guadalajara, a solo 3 horas de aquí. Por primera vez en días, siento una chispa de esperanza. Mis nietos. La última vez que los vi fue en el funeral de Lucía, hace 5 años. Miguel tenía 12 años entonces, y Jimena apenas 10. Emilio y Mariela se los llevaron rápidamente, y poco después, Gabriela se mudó con ellos a Guadalajara tras el divorcio. Emilio apenas los visita, y hasta donde sé, Mariela los detesta. Nunca entendí por qué mi hijo abandonó a sus propios hijos de esa manera. Haz los arreglos, por favor, le pido a Arturo. Y hay algo más que quiero hacer. Le explico mi plan. Quiero modificar mi testamento. Aunque el rancho está protegido por un fideicomiso que Lucía y yo establecimos años atrás, un detalle que Emilio desconoce, necesito asegurarme de que mis nietos estén completamente protegidos. Un fideicomiso educativo, le digo a Arturo, para sus estudios universitarios, y quiero establecer una asignación mensual para ellos, que puedan recibir directamente sin pasar por Emilio o Gabriela. Arturo toma notas mientras hablamos. Cuando terminamos los detalles legales, me pongo de pie, sintiéndome extrañamente ligero a pesar de la situación. Gracias por todo, Arturo. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, don Ramón. Al salir de su despacho, decido no regresar inmediatamente al rancho. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo lo ocurrido. Me dirijo a un pequeño café en el centro de la ciudad, uno que Lucía y yo solíamos frecuentar. El lugar ha cambiado de dueños desde entonces, pero la mesa junto a la ventana donde nos sentábamos sigue ahí. Pido un café negro y me siento, observando el movimiento de la calle. Familias caminando juntas, padres e hijos compartiendo momentos que yo nunca volveré a tener. ¿Dónde me equivoqué con Emilio? ¿Fue después de la muerte de Lucía? ¿O el problema comenzó antes y nunca lo vi? Mi teléfono interrumpe mis reflexiones. Es un número que no reconozco. ¿Bueno? Contesto con cautela. ¿Señor Villaseñor? Una voz femenina, joven, tímida. Sí. ¿Quién habla? Soy Jimena, su nieta. Mi corazón da un vuelco. Hace años que no escucho su voz, ahora transformada por la adolescencia. Jimena, qué alegría escucharte, mi niña. ¿Cómo estás? Bien, abuelo. Su voz se quiebra ligeramente. El licenciado Beltrán habló con mamá. Nos contó lo que pasó con papá. No sé qué decir. ¿Cómo explicarle a una adolescente que su padre planeaba matar a su abuelo? Jimena, no tienes que explicar nada. Me interrumpe con una madurez sorprendente. Miguel y yo sabemos cómo es papá desde hace tiempo. Y conocemos a Mariela. Hay un silencio cargado de significado. ¿Qué quieres decir, mi niña? Abuelo, hay cosas que no sabes. Cosas que pasaron cuando vivíamos con ellos, antes del divorcio. Un escalofrío recorre mi espalda. ¿Qué cosas, Jimena? Prefiero contártelo en persona. Vamos a verte este fin de semana, ¿verdad? Sí,
Arturo está arreglando todo con tu mamá. Bien, puedo sentir su alivio a través del teléfono. Abuelo, solo quería que supieras que te queremos. Miguel y yo. Siempre te hemos querido, aunque no nos dejaran verte. Las lágrimas brotan sin que pueda contenerlas. Mi nieta, mi pequeña Jimena, ahora una joven de 15 años, brindándome el consuelo que tanto necesito. Yo también los quiero, mi niña, más de lo que imaginan. Después de algunas palabras más, nos despedimos con la promesa de vernos pronto. La llamada me deja una mezcla de emociones. Alegría por reconectarme con mis nietos, pero también un presentimiento inquietante. ¿A qué se refería Jimena con cosas que no sabes? Al día siguiente, me levanto temprano y me preparo para recibir a mis nietos. Toño me ayuda a limpiar la casa y a preparar las habitaciones que usarán. Han pasado años desde que estas habitaciones albergaron a niños, y hay una emoción especial en verlas cobrar vida nuevamente. Se ve contento, patrón, comenta Toño mientras trasladamos una cómoda. Lo estoy, Toño, por primera vez en mucho tiempo. Alrededor del mediodía, escucho un auto aproximándose. Me asomo por la ventana y veo un sedán azul que no reconozco. Del lado del conductor baja una mujer de mediana edad. Gabriela, la exesposa de Emilio. Del asiento del copiloto emerge un joven alto y delgado que debe ser Miguel. Y de atrás, una muchacha de cabello largo y oscuro, Jimena. Salgo a recibirlos con el corazón latiendo aceleradamente. Miguel ha crecido tanto que apenas lo reconozco. A sus 17 años es más alto que yo, aunque conserva los rasgos de la familia. La nariz recta, los ojos oscuros como los míos. Jimena, a sus 15, es el vivo retrato de Lucía a esa edad, con la misma mirada inteligente y determinada. Abuelo, dice Miguel, abrazándome con fuerza. No puedo contener las lágrimas cuando Jimena se une al abrazo. Por un momento, somos solo nosotros tres, reconectando después de años de ausencia forzada. Gabriela se mantiene a cierta distancia, observándonos con una mezcla de tristeza y satisfacción. Nunca fuimos cercanos, pero siempre la respeté por cómo cuidó a los niños después del abandono de Emilio. Gracias por traerlos, Gabriela, le digo cuando finalmente nos separamos. Era lo correcto, responde simplemente. Necesitan conocer su historia, su legado. Entramos a la casa y los niños miran alrededor con asombro. Para Miguel, los recuerdos deben ser borrosos. Para Jimena, casi inexistentes. Es más grande de lo que recordaba, comenta Miguel. Y más bonita, añade Jimena, acercándose a una fotografía de Lucía que conservo en la sala. Esa es su abuela, les digo. Les habría encantado verlos ahora. Pasamos las siguientes horas poniéndonos al día. Miguel me cuenta sobre su pasión por el derecho, como el licenciado Beltrán, dice con admiración, y sus planes para la universidad. Jimena habla de sus concursos de piano, mostrándome videos en su teléfono de sus presentaciones. Siento un orgullo inmenso al ver en quiénes se han convertido, a pesar de la ausencia de su padre. Gabriela decide regresar a la ciudad para darnos espacio. Se quedará en un hotel y volverá mañana para recogerlos. Cuídalos bien, me dice antes de partir. Son buenos chicos. Cuando nos quedamos solos, los llevo a recorrer el rancho. Les muestro los cultivos, los animales, las mejoras que he hecho a lo largo de los años. Les cuento historias de cuando su padre era niño, de cómo Lucía y yo construimos este lugar desde cero. Al atardecer, mientras cenamos en la terraza, noto que Miguel y Jimena intercambian miradas significativas. Finalmente, Miguel toma la palabra. Abuelo, tenemos que hablar contigo de algo importante. Su tono serio me alarma inmediatamente. ¿Qué ocurre? Es sobre papá y Mariela, continúa Miguel. Hay cosas que no sabes, cosas que hemos querido decirte desde hace años, pero no nos dejaban verte. Los escucho, digo, preparándome para lo peor. Jimena toma aire y comienza. Cuando papá conoció a Mariela todo cambió. Al principio era amable con nosotros, nos compraba regalos, nos llevaba a lugares. Pero después del divorcio nos mostró quién era realmente, interviene Miguel con amargura. Nos trataba como estorbos. A veces ni siquiera nos dejaba hablar con papá cuando íbamos a visitarlos. Una vez, continúa Jimena con la voz temblorosa, escuché a Mariela hablar por teléfono. Decía que éramos un gasto innecesario y que papá debería cortar lazos completamente. Pero eso no es lo peor. Miguel me mira directamente.
Lo peor es que llevan años planeando quedarse con el rancho. Los escuché hablar de ello la última vez que los visitamos, hace unos 6 meses. ¿Qué dijeron exactamente?, pregunto, sintiendo que un nuevo peso se añade a mi corazón. Mariela le decía a papá que el viejo, así se referían a ti, no viviría para siempre y que necesitaban asegurar su posición, explica Miguel. Papá mencionó que tú eras testarudo y que nunca accederías a vender. Y entonces Mariela dijo algo que nunca olvidaré. Miguel hace una pausa, como si le costara repetir las palabras. Dijo: hay maneras de acelerar las cosas. Tengo un contacto que puede ayudarnos con eso. Se llama El Chueco. El nombre cae como una bomba. Mis sospechas se confirman. Llevaban mucho tiempo planeando esto. ¿Por qué no dijeron nada?, pregunto sin reproche, solo con tristeza. Lo intentamos, responde Jimena con lágrimas en los ojos. Le contamos a mamá y ella trató de hablar con la policía. Pero no teníamos pruebas. Solo la palabra de 2 niños contra la de unos adultos respetables. Además, añade Miguel, papá tiene amigos en la policía local. Lo sabemos porque siempre alardea de ello cuando bebe. Asiento lentamente, comprendiendo la magnitud de la situación. No solo mis nietos sabían de las intenciones de Emilio y Mariela, sino que intentaron advertirme y fueron silenciados. Hay algo más, abuelo, dice Jimena, con voz temblorosa. Algo que descubrimos hace poco. Me preparo para otro golpe. ¿Qué más podría haber? Mariela no es quien dice ser, continúa mi nieta. Su verdadero nombre es Verónica Cifuentes. Estuvo en la cárcel en Colombia por estafa antes de venir a México. Cambiaba su identidad cada vez que la descubrían. Lo sé porque... duda un momento. Porque encontré su pasaporte real cuando visitamos su casa. Lo fotografié con mi teléfono. Jimena me muestra la foto. Un pasaporte colombiano a nombre de Verónica Cifuentes Mendoza, con la foto de Mariela pero con otro nombre. Y eso no es todo, añade Miguel. Papá lo sabe desde hace años. Son socios en esto, no solo marido y mujer. Han estafado a más gente además de a ti, abuelo. La revelación me deja sin palabras. Aunque sospechaba de las múltiples identidades de Mariela gracias a la investigación de Arturo, no imaginaba que mis propios nietos tuvieran estas pruebas, ni que Emilio estuviera tan involucrado en sus esquemas fraudulentos. ¿Por qué me cuentan esto ahora?, pregunto finalmente. Los hermanos intercambian otra mirada. Porque tenemos miedo, abuelo, confiesa Jimena. Papá saldrá bajo fianza. El licenciado Beltrán nos lo dijo, y cuando salga, vendrá por ti, completa Miguel. Y quizás por nosotros también. Sabe que podemos testificar en su contra. La gravedad de la situación me golpea con toda su fuerza. No es solo mi seguridad la que está en juego, sino también la de mis nietos. No permitiré que les haga daño, declaro con firmeza. Nunca. Hay algo más que debes saber, dice Miguel sacando su teléfono. Grabé una conversación entre papá y Mariela hace 3 meses, durante nuestra última visita. Estaban discutiendo sobre el rancho y... sobre ti. Miguel reproduce la grabación. La voz de Emilio suena clara. Si el viejo no cede con lo del rancho, tendremos que tomar medidas más drásticas. El Chueco dice que puede parecer un accidente natural. A su edad, nadie cuestionaría un ataque al corazón o una caída. La voz de Mariela responde: ¿y los niños? Saben demasiado. No te preocupes por ellos, responde Emilio con frialdad. Nadie le creería a un par de adolescentes. Además, una vez que tengamos el rancho, podemos enviarlos a un internado en el extranjero. Lejos, muy lejos. La grabación termina, dejando un silencio sepulcral en la habitación. Ahora entiendes por qué tenemos miedo, dice Jimena en voz baja. Entiendo perfectamente. No solo planeaban matarme, sino que también tenían planes para silenciar a mis nietos, sus propios hijos. Esto cambia todo, digo levantándome. Necesito llamar a Arturo inmediatamente. Mientras marco el número, una determinación férrea crece en mi interior. Esto ya no se trata solo de proteger el rancho o de buscar justicia. Se trata de proteger a estos niños inocentes de la maldad de su propio padre. Arturo responde al segundo timbre. Necesito verte urgentemente, le digo sin preámbulos. Tengo nueva información y evidencia, y necesitamos modificar el plan. ¿Qué ocurre, don Ramón?, pregunta con preocupación. Emilio y Mariela son más peligrosos de lo que pensábamos. Y mis nietos están en peligro. Al colgar, miro a Miguel y Jimena.
que me observan con una mezcla de miedo y esperanza. No se preocupen, les aseguro. Nadie les hará daño. Me aseguraré de ello. Pero mientras pronuncio esas palabras, mi mente ya está trabajando en un plan. Un plan que no solo protegerá a mis nietos, sino que asegurará que Emilio y Mariela paguen por todo lo que han hecho. Lo que ellos no saben, y pronto descubrirán, es que este viejo ranchero tiene más de un as bajo la manga. Y cuando juegue mi mano final, entenderán que escogieron al adversario equivocado. La noticia llega 3 días después. Emilio ha pagado la fianza. Arturo me llama temprano para informarme que mi hijo está libre mientras espera el juicio. Mariela sigue detenida debido a sus múltiples identidades y órdenes de arresto pendientes. El chueco Maldonado permanece en prisión preventiva por su historial criminal previo. Don Ramón, debe tener cuidado, me advierte Arturo por teléfono. Emilio está furioso. Intenté que el juez negara la fianza basándome en el riesgo que representa para usted, pero sus abogados argumentaron que era su primera ofensa formal. No te preocupes, le respondo con una calma que sorprendería a quienes no conocen mi plan. Estoy preparado, y lo estoy. En los días transcurridos desde la visita de mis nietos, he trabajado incansablemente en cada detalle. Miguel y Jimena han regresado a Guadalajara con su madre, pero con un plan claro. Volverán al rancho permanentemente en cuanto todo esté seguro. He modificado mi testamento, establecido los fideicomisos educativos y, lo más importante, he preparado la trampa perfecta. Las cámaras del rancho han sido mejoradas y reubicadas estratégicamente. El sistema de alarma ahora envía notificaciones simultáneas a mi teléfono, al de Toño y al de Arturo. Y he contratado discretamente a 2 guardias que vigilan la propiedad por turnos, ocultos en los linderos. Pero el elemento clave de mi plan está en los documentos. El sobre amarillo que descansa sobre mi escritorio contiene la verdad que Emilio nunca conoció. El rancho Las Acacias nunca estuvo a mi nombre. Lucía, siempre previsora, insistió en crear un fideicomiso irrevocable poco después del nacimiento de Miguel. El rancho, técnicamente, pertenece a ese fideicomiso, cuyo único propósito es preservar el patrimonio familiar para las siguientes generaciones. Miguel y Jimena. Durante todos estos años, Emilio creyó que heredaría el rancho a mi muerte. Nunca le dije lo contrario porque Lucía y yo mantuvimos el arreglo en privado, confiando en que nuestro hijo sería un buen administrador para sus propios hijos. Qué equivocados estábamos. El timbre del teléfono interrumpe mis pensamientos. Número desconocido. ¿Bueno? Contesto cautelosamente. Papá. La voz de Emilio suena tensa, controlada. Necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar, hijo. Todo lo que necesitaba decir te lo dije en casa de Mariela, antes de que me rompieras la nariz. Las cosas se salieron de control esa noche. Su tono es casi conciliador. Estaba enojado. No pensé con claridad. ¿Y cuándo planeabas matarme con el chueco? ¿También estabas enojado entonces? Un silencio. Puedo imaginar su rostro, calculando su siguiente movimiento. Eso fue un malentendido, dice finalmente. Maldonado exageró todo. Yo nunca... Emilio, por favor, lo interrumpo. Tengo las grabaciones. Te escuché planear mi accidente en mi propia casa. Ya no puedes engañarme. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando vuelve a hablar, su voz ha perdido toda pretensión de amabilidad. Bien, dejemos los juegos. Ambos sabemos que este asunto terminará en los tribunales. Podríamos pelear por años, gastar una fortuna en abogados, o podríamos llegar a un acuerdo ahora. ¿Qué tipo de acuerdo propones? Simple. Me das la mitad del valor del rancho, en efectivo, y retiro todos los reclamos futuros. Tú te quedas con tu preciosa tierra, yo obtengo lo que me corresponde como tu hijo, y nos olvidamos de todo este asunto. ¿Y las acusaciones por intento de homicidio? Pueden desaparecer, responde con inquietante seguridad. Tengo amigos en lugares importantes. No me sorprende su arrogancia. Siempre ha creído que puede comprar su salida de cualquier problema. Necesito pensarlo, digo, fingiendo considerar su propuesta. ¿Por qué no vienes al rancho mañana? Podríamos discutirlo en persona. Casi puedo sentir su sonrisa al otro lado de la línea. Cree que me tiene acorralado, que el miedo me ha hecho ceder. Perfecto. Estaré allí a las 10. Te esperaré. Cuelgo y llamo inmediatamente a Arturo para informarle del desarrollo. Mi amigo y abogado se alarma al principio,
Pero cuando le explico mi plan en detalle, su preocupación se transforma en admiración. Don Ramón, es arriesgado, pero brillante, reconoce. Estaré allí con los documentos necesarios y me aseguraré de que la policía esté lista para intervenir en caso necesario. El resto del día lo paso preparando los últimos detalles. Reviso cada cámara, confirmo que las grabadoras funcionen correctamente y me aseguro de que los guardias contratados comprendan exactamente cuándo intervenir. Toño, leal como siempre, insiste en estar presente. No confío en su hijo, patrón, me dice con franqueza. Si intenta algo, gracias, Toño, pero necesito que te mantengas fuera de vista hasta que te llame. Es crucial que Emilio crea que estoy solo y vulnerable. Esa noche, duermo sorprendentemente bien para un hombre que se prepara para enfrentar a su propio hijo traidor. Quizás porque, por primera vez en años, veo un camino claro hacia la justicia y la paz. A las 9:30 de la mañana siguiente, todo está listo. Los documentos del fideicomiso descansan sobre la mesa de la sala, junto con copias de las pruebas que hemos recopilado. Las grabaciones, las fotos del pasaporte falso de Mariela, los testimonios de Miguel y Jimena, los registros de las transferencias bancarias fraudulentas. Arturo llega puntualmente, acompañado por su hijo, el agente judicial. Ambos se posicionan en la habitación contigua, desde donde pueden escuchar todo, pero no ser vistos. Los guardias están apostados estratégicamente en el exterior, y la policía espera a una señal en el camino principal, a solo 5 minutos de distancia. A las 10 en punto, escucho el motor de un auto acercándose. Me asomo discretamente por la ventana y veo el lujoso SUV de Emilio detenerse frente a la casa. Para mi sorpresa, no viene solo. Junto a él baja un hombre corpulento que reconozco como uno de los capataces de un rancho vecino, conocido por su temperamento violento. Respiro profundamente. Esto no estaba en mis planes, pero no cambia nada fundamental. Toco el intercomunicador escondido en mi bolsillo, la señal para que todos estén alertas. La cámara en mi solapa comienza a grabar. Emilio toca el timbre. Abro la puerta con expresión neutral. Buenos días, hijo. No mencionaste que traerías compañía. Alberto es un viejo amigo, responde Emilio con una sonrisa que no llega a sus ojos. Está interesado en comprar parte de las tierras cuando lleguemos a un acuerdo. Una mentira transparente. Alberto es su músculo, su intimidador. Lo invito a pasar con un gesto y los guío hasta la sala donde espera toda la evidencia cuidadosamente organizada. Noto cómo los ojos de Emilio recorren los documentos con sospecha. ¿Qué es todo esto?, pregunta, señalando la mesa. La verdad, hijo. Toda la verdad sobre ti, sobre Mariela, sobre sus planes. Por favor, toma asiento. Tenemos mucho que discutir. Emilio se sienta tensamente mientras Alberto permanece de pie cerca de la puerta, bloqueando la salida. Típica táctica intimidatoria. Mencionaste un acuerdo. Comienzo. Estoy dispuesto a considerar tu propuesta, pero antes, hay algunas cosas que debes saber. Tomo el primer documento de la mesa. El acta del fideicomiso. Este rancho nunca fue mío para vendértelo, Emilio. Tu madre y yo lo pusimos en un fideicomiso irrevocable hace 15 años. Su rostro palidece. ¿Qué estás diciendo? El rancho Las Acacias pertenece a un fideicomiso familiar establecido para beneficio de la siguiente generación, Villaseñor. Miguel y Jimena son los únicos beneficiarios. Emilio se levanta de golpe. ¡Eso es imposible! ¡Estás mintiendo! El documento está notariado, respondo con calma. Puedes comprobarlo. Ni yo puedo vender el rancho, ni tú puedes heredarlo. Tu madre era más sabia de lo que ambos creíamos. Su rostro se contorsiona de furia. Por un momento, temo que repita el ataque de la cena, pero se contiene, luchando por recuperar el control. No importa, dice finalmente. Hay maneras de impugnar un fideicomiso. Puedo alegar que no estabas en tus cabales cuando lo firmaste, que fuiste manipulado. Podrías intentarlo, concedo, pero sería tu palabra contra esta evidencia. Deslizo hacia él las transcripciones de las grabaciones donde planeaba mi muerte, junto con las fotos del pasaporte falso de Mariela, y contra el testimonio de tus propios hijos. ¿Miguel y Jimena? Su risa es amarga. Son unos mocosos. Nadie les creería. Te equivocas. Son testigos creíbles, especialmente con esto. Le muestro la grabación que Miguel hizo, donde Emilio y Mariela discutían sobre deshacerse de mí y enviar a los niños lejos.
Su rostro pierde todo color mientras escucha su propia voz incriminándolo. ¿De dónde sacaste eso?, susurra. Tus hijos no son los niños pequeños que abandonaste, Emilio. Han crecido, observan, aprenden, y a diferencia de ti, tienen conciencia. Veo el momento exacto en que comprende la magnitud de su situación. Sus ojos se mueven rápidamente, calculando opciones, buscando salidas. Finalmente, hace un gesto casi imperceptible hacia Alberto. El hombre comienza a moverse hacia mí, pero antes de que pueda acercarse, la puerta contigua se abre y aparece el hijo de Arturo, mostrando su placa. «Quieto ahí, señor», ordena con autoridad. «Soy agente judicial. Un movimiento más y estarás bajo arresto por amenazas e intimidación». Alberto se detiene en seco, sorprendido. Emilio, sin embargo, no se rinde tan fácilmente. «Esto es ridículo», espeta. «Mi padre me invitó a discutir un asunto de negocios. No hay amenazas aquí». «Entonces no te importará que registremos a tu amigo», responde el agente, «porque tenemos información de que está armado». La expresión de Alberto lo delata. El agente le ordena colocar las manos contra la pared y, efectivamente, encuentra una pistola en su cinturón. «Posesión ilegal de arma de fuego», declara el agente esposando a Alberto. Y considerando los antecedentes de amenazas, esto se ve muy mal para ambos. Emilio me mira con odio puro. «Esto no ha terminado, viejo. Encontraré la manera de quitarte todo». «Ya no hay nada que quitarme, hijo», respondo con tristeza genuina. Lo único que valoraba de verdad era a mi familia, y eso ya lo perdí hace tiempo. O al menos, pensaba que lo había perdido. Con una señal, Arturo entra a la habitación seguido por 2 oficiales de policía que esperaban fuera. Les entrega toda la documentación, las grabaciones, las evidencias que hemos recopilado meticulosamente. «Señor Emilio Villaseñor», dice uno de los oficiales, «queda detenido por conspiración para cometer homicidio, fraude, falsificación de documentos y violación de la orden de restricción que le prohibía acercarse a su padre». Mientras los oficiales recitan sus derechos, Emilio mantiene los ojos fijos en mí. Ya no hay furia en ellos, sino algo más frío y calculado. Un odio que sé que nunca desaparecerá. «Pudimos haber resuelto esto en familia», dice mientras lo escoltan hacia la puerta. «Ahora todos lo perderemos todo». «Te equivocas, Emilio», respondo. «Miguel y Jimena no perderán nada. De hecho, por primera vez en años, recuperarán lo que les corresponde. Una familia, un hogar, un futuro». Cuando la puerta se cierra tras ellos, me dejo caer en el sillón, exhausto emocional y físicamente. Arturo se sienta a mi lado colocando una mano en mi hombro. «Lo hizo bien, don Ramón». «Muy bien». «¿De verdad?», pregunto. «Acabo de enviar a mi propio hijo a la cárcel». «Envió a un criminal peligroso a la cárcel», me corrige Arturo. «Que resulte ser su hijo es una tragedia, pero no cambia los hechos». Asiento lentamente, sabiendo que tiene razón aunque el dolor siga presente. «¿Qué pasará ahora?», pregunto. «Con las nuevas evidencias, especialmente la grabación de Miguel y lo sucedido hoy, es poco probable que Emilio obtenga fianza nuevamente. El juicio podría tardar meses, pero las pruebas son contundentes. Entretanto, avanzaremos con los trámites para que Miguel y Jimena puedan mudarse aquí como habíamos planeado. ¿Y Mariela? Será extraditada a Colombia para enfrentar los cargos pendientes allá. Después cumplirá sentencia aquí por fraude e intento de homicidio. No saldrá en muchos años. La justicia seguirá su curso. Es todo lo que puedo pedir». 3 meses después, el rancho Las Acacias se ha transformado. Las risas de Miguel y Jimena llenan los espacios que durante años estuvieron silenciosos. Gabriela ha accedido a que vivan conmigo durante el año escolar, mientras ella sigue trabajando en Guadalajara. Los fines de semana, viene a visitarlos y se queda en la habitación de invitados. Miguel ha sido aceptado en la Facultad de Derecho con una beca completa. Jimena continúa con sus clases de piano y ha comenzado a dar pequeños recitales en la escuela local. Ambos han florecido desde que se mudaron al rancho, como plantas que finalmente reciben la luz y el agua que necesitan. El juicio contra Emilio y Mariela sigue su curso. Arturo me mantiene informado de los detalles, pero he decidido no asistir a las audiencias. Ya he dicho todo lo que tenía que decir, y revivir esos momentos solo prolongaría el dolor. Esta tarde, mientras observo a Jimena practicar en el piano que compré para ella,
y a Miguel estudiar para sus exámenes finales, me sorprendo sonriendo. No es una felicidad completa, dudo que alguna vez la sienta nuevamente, pero es un contentamiento tranquilo, una paz que creí imposible hace solo unos meses. El sonido de un auto me alerta. Es Arturo, quien viene a visitarnos regularmente. Trae noticias. El juez ha dictado sentencia preliminar. Emilio enfrentará 15 años de prisión por intento de homicidio y fraude. Mariela, o Verónica, como ahora sabemos que se llama, cumplirá 5 años en Colombia antes de ser trasladada a México para cumplir una sentencia similar. Es lo justo, digo cuando Arturo termina de informarme. El juez consideró la posibilidad de una sentencia más leve para Emilio, añade Arturo, dada su falta de antecedentes oficiales. Pero la grabación de Miguel fue determinante. Planear enviar a sus propios hijos lejos para evitar que testificaran, eso impactó profundamente al tribunal. Asiento, sintiendo una mezcla de tristeza y justicia cumplida. Esa noche, después de cenar con mis nietos, me siento en el porche a contemplar las estrellas. Miguel se une a mí, sosteniendo 2 tazas de café. Me ofrece una y se sienta a mi lado en silencio. ¿Alguna vez te preguntas si hicimos lo correcto, abuelo?, dice finalmente. Con papá, quiero decir. La pregunta me toma por sorpresa, pero merece una respuesta honesta. Todos los días, Miguel. Me pregunto dónde me equivoqué como padre, si podría haber hecho algo diferente para evitar que Emilio tomara este camino. Pero también sé que cada quien elige su propio destino. Tu padre tomó sus decisiones, una tras otra, cada una alejándolo más de lo que realmente importa. A veces lo extraño, confiesa Miguel en voz baja. No al hombre que es ahora, sino al papá que era cuando éramos pequeños. Antes de Mariela. Yo también extraño a ese Emilio, admito, y seguiré amando el recuerdo de ese hijo, aunque el hombre en que se convirtió haya elegido el camino equivocado. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Desde dentro de la casa, llegan las suaves notas del piano de Jimena. La abuela estaría orgullosa, dice Miguel de repente, de lo que hiciste para protegernos, de cómo has mantenido vivo el rancho, de todo. Sus palabras tocan una fibra profunda en mi corazón. Tu abuela siempre supo lo que era importante, respondo. Por eso creó el fideicomiso, no para controlar el futuro, sino para protegerlo, para protegerlos a ustedes. Y tú continuaste su trabajo. Sonríe Miguel. Eso intento, hijo. Eso intento. Mientras las estrellas brillan sobre nosotros y la música de Jimena flota en el aire nocturno, siento una paz que creí perdida para siempre. No fallé como padre. Quizás fallé como juez de carácter, permitiendo que Emilio fuera influenciado por la persona equivocada. Pero ahora tengo una segunda oportunidad con Miguel y Jimena. El rancho Las Acacias sigue en pie, más vivo que nunca. Y mientras mis nietos crecen fuertes y seguros bajo su techo, sé que Lucía estaría sonriendo. Porque al final, lo que construimos juntos no era solo un rancho, sino un legado de amor que sobrevivirá mucho después de que nos hayamos ido. Y esa, quizás, es la mejor venganza contra quienes intentaron destruirlo todo. Ver cómo el futuro florece, brillante y prometedor, a pesar de sus oscuras intenciones. Si esta historia te conmovió tanto como a mí me dolió vivirla, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo las lecciones que la vida me ha enseñado sobre la familia y el perdón.